Gracias. Tiene la palabra asambleísta Moisés Tacle. Señora presidenta, colegas asambleístas, para entender de mejor forma lo que se plantea en el proyecto de ley que estamos discutiendo, es necesario recordar lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el manejo del sector eléctrico. Hasta el año 1996 existía el denominado Instituto Nacional de Electrificación, INESEL, que era un organismo en donde se incluían todas las actividades del sector eléctrico. Se encargaba de la generación a través de los distintos proyectos que se construyeron en su época, se encargaba de la transmisión de energía eléctrica y se encargaba además de la distribución a través de la participación mayoritaria en alrededor de 20 empresas de distribución a lo largo y ancho del Ecuador. Pero además era el organismo que planificaba y se supervisaba a sí mismo. En definitiva, todas las funciones de los actores del sector eléctrico estaban incluidas en este organismo. ¿Qué es lo que plantea la ley de 1996, que por cierto está vigente hasta el día de hoy? Es la desaparición del INESEL. Y en su lugar se crean dos organismos en el marco institucional. El primero, con la denominación de Consejo Nacional de Electrificación, el CONELEC, que tenía a su cargo las actividades de planificación, supervisión, el acordar licencias y concesiones a partícipes en el sector y todas las demás atribuciones legales que tenían que ver con tarifas y normativas del sector. Estaba presidido por un directorio que curiosamente tenía una muy escasa vinculación con el ente estatal que tenía que ver con la electricidad. En ese entonces había un Ministerio de Recursos Naturales que tenía una subsecretaría de electrificación y ese era el único vínculo que tenía con el denominado CONELEC. También esta ley creaba lo que todavía existe y que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, o CENACE, como una corporación privada sin fines de lucro que tenía a su cargo la operación de todo el sistema eléctrico, el manejo del denominado mercado mayorista, en donde se transaban las compras y ventas de energía entre generadores, distribuidores y los denominados grandes consumidores. Por el lado de la generación, se crearon 6 empresas con los activos de generación que tenía el INESEL. Ahí aparece Hidropaute, Hidroagoyán, Termopichincha, Termoesmeraldas, la empresa eléctrica de Guayaquil, Electroguayas, y alguna otra que se me olvida el nombre, como sociedades anónimas cuyo paquete accionario en el 100% pasaba a ser propiedad del denominado Fondo de Solidaridad, que también se había creado en esa época por una ley. Las empresas de distribución seguían siendo las mismas, es decir, aquellas 20 que ya existían y que el Fondo de Solidaridad pasó a tener la propiedad de las acciones que en su momento tuvo el INESEL. Y finalmente se creaba una empresa denominada Transelectric que tenía a su cargo todo el sistema de transmisión eléctrica a nivel nacional. En lo operativo, esta ley establecía un esquema de asignación de costos de generación basado en lo que se llama el modelo marginalista. Es decir, se despachaba primero aquellas generadoras que tenían el más bajo costo y luego se iba despachando aquellas que tenían mayores costos hasta satisfacer la demanda que en un momento dado del día existía en el Ecuador. Este esquema generó enormes distorsiones en el sistema eléctrico ecuatoriano, porque al final se le pagaba al generador de más bajo costo lo que se le pagaba al generador de mayor costo, generando unos excedentes en las generadoras de menor costo impresionantes, que obviamente en su momento nunca fueron entregadas a las generadoras
me refiero a las hidráulicas como Hidropaute, porque simplemente eran tan monstruosos los excedentes que las empresas distribuidoras no podían, en base a lo que cobraban a los consumidores finales, poder pagar esos precios. Pero además se generaba otra distorsión terrible. Como las empresas de distribución tenían grados de eficiencia muy distintos, ocurría que algunas de ellas eran muy malas pagadoras y por lo tanto las empresas generadoras evitaban venderle a estas empresas de distribución porque obviamente sabían que no iban a recibir el pago correspondiente. Por ello es que ocurrió algo que obviamente todos rechazamos, y es que en el Ecuador, dependiendo de dónde se vivía, se cobraba un usuario final distinta. Mientras en Guayaquil se pagaba un precio, para poner un ejemplo, aquellos que vivían en Durán pagaban otro precio. Bueno, todas estas cosas obviamente con el transcurso del tiempo se han ido superando. Y de hecho tenemos ahora un esquema que básicamente se ve plasmado en este proyecto de ley y por lo tanto no debemos encontrar mayores novedades en lo que hoy día se nos plantea. En esencia, el proyecto de ley que estamos discutiendo plantea regresar al modelo de INESEL, aquel modelo concentrador en donde un único organismo controlaba todos los segmentos del negocio eléctrico en el Ecuador. Sino que ahora, en lugar de haber un instituto autónomo como era el INESEL, con un directorio de tipo corporativo como era el que tenía, será el Ministerio de Electricidad aquel que controle totalmente el sector eléctrico, con directorios en donde básicamente son 3 personas: el ministro de Electricidad, el secretario del SEMPLADES y algún técnico nombrado por el Ejecutivo. Es decir, volvemos al esquema anterior del INESEL. Quiero rescatar algunos aspectos positivos de este proyecto, con los cuales obviamente estamos de acuerdo y en su momento así lo manifestamos. En primer lugar, considero que es muy saludable que a nivel nacional existan tarifas únicas para los consumidores finales, tarifas únicas para los consumidores comerciales y tarifas únicas para los consumidores industriales. Yo creo que eso es bueno porque no hay ningún sentido, no hay nada que justifique que los ecuatorianos tengamos que pagar tarifas distintas dependiendo de en qué lugar del Ecuador vivamos. Quiero también rescatar el hecho de que se va de los excedentes que se puedan generar en los sistemas de generación públicos, se pueda reinvertir una parte muy importante de esos excedentes en obras de desarrollo local. Creo que eso es una parte positiva del proyecto, aunque tengo mis dudas que tales excedentes se generen, porque una de las cosas que sí me preocupa, tal como está redactado este proyecto, es que ahora en el establecimiento de los costos que se van a cobrar a las distribuidoras, me refiero por parte de las generadoras, no se establece la recuperación de las inversiones, con el argumento de que el Estado central, el gobierno central, es el que por ahora está asumiendo las ingentes inversiones que se requieren para la construcción de los nuevos proyectos hidroeléctricos que están en ejecución. Si esto no se mantiene en el futuro y si en las tarifas no se va a recuperar las inversiones, obviamente en el mediano y en el largo plazo preocupa la sostenibilidad del sector eléctrico. Y ese es un tema muy serio. Creo que también es importante resaltar el hecho de que va a haber tarifas diferenciadas, por ejemplo, cuando al Estado le interese incentivar el desarrollo de determinados sectores de la economía. Creo que ese es un avance positivo. Tiene un minuto, asamblea. Me preocupa, señora presidenta, de que no se incluyan observaciones que consideramos vitales. Aplaudo la decisión de la Comisión de que por unanimidad no se incluya el artículo 60 del proyecto de ley que impedía el cobro del impuesto de ley a los bomberos y las tasas que se cobran por recolección de basura por parte de muchísimos municipios en el país. Planteamos en su momento de que es necesario mantener la estructura del actual SENACE. Realmente ese es el único actor del sector eléctrico que
todo el mundo, porque no encontramos nadie que opine en contrario, ha funcionado de una manera muy eficiente. Y por lo tanto no vemos ningún sentido en que ahora pase a ser una oficina adscrita al Ministerio de Electricidad. Creemos que debe mantenerse como un ente autónomo, eso sí, convirtiéndolo de una corporación privada sin fines de lucro a una empresa pública en el marco de la ley que está vigente. También quiero señalar lo inconveniente que podría ser por los costos que esto implica, el que en todas las lotizaciones y urbanizaciones, incluyendo aquellas de vivienda de interés social, se haga obligatorio el soterramiento de las instalaciones eléctricas. Creo que ese es un avance positivo por el ornato y por la confiabilidad que le da al servicio eléctrico, pero creo que es una exageración obligar a que urbanizaciones de tipo popular también lo hagan. Finalmente, nos preocupa de que en términos generales esta consolidación de las empresas en un solo ente, en un solo conglomerado de propiedad estatal, esconda las ineficiencias que siempre se van a producir en los distintos actores del sector. Yo creo que no es bueno para el Ecuador, no es bueno para el sector eléctrico, no es bueno para nadie que la ley no promueva siempre la eficiencia en el manejo Gracias, administrativo asambleísta, se y terminó técnico su del tiempo. sector. Muchas gracias, señora presidenta.